Que la gracia del Dios omnipotente sea con todos nosotros. En este momento quiero leer en Primera de Crónicas 12, versículo 22 y en Isaías 40, 26. Y dice a la letra: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Dice la palabra en Isaías 40, 26, de la siguiente manera: levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca, refiriéndose al Señor, Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mis amados hermanos, la palabra nos enseña que nosotros somos un gran ejército de Dios. Somos los tres tipos de ejército del Señor, y cuando digo es porque trabajamos en equipo. El ejército de los fares, los que abren la brecha, el ejército de los triaris de Dios, que son los que van a la cabecera, son los que conquistan las cabeceras de playa y todas las cosas, los que van en el orden de la batalla en primer lugar. Y el gran ejército de Dios, que son los ángeles del Señor, que están con nosotros, y ellos nos ayudan en nuestra diario vivir y en las batallas cotidianas cuando el Señor permite que entramos en ella. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 6, que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos conforme a la carne, porque la guerra espiritual no es conforme a carne, sino en el Espíritu y por el Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y ahí entran también el gran ejército del Señor, que se compone de los ángeles del Dios eterno. Como ejército de Dios, gente de fe, del lenguaje del reino, de la visión de Dios, gente de espíritu dócil, moldeable, con un espíritu enseñable, un alma reposada, con un corazón de niño, pero también corazón de guerrero, corazón sin doblez y con una mente renovada a través del Espíritu Santo, a través de la revelación de la palabra del Señor. Esta es la clase de gente que vamos a conquistar familia, naciones y reinos. Esta es la clase de gente que Dios está preparando con mayor gloria, con mayor armamento, con mayor armadura, con mayores cosas de este tiempo, porque no podemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que renovarnos en la transformación de la mente. Mis amados hermanos, 1 Samuel, capítulo 17, nosotros tenemos la historia verdadera, el relato que ahí habla cuando David vence a Goliat. Dice el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de sus padres. Él le estaba ya asegurando con el poder de la palabra lo que era y lo que iba a ser. Él seguía siendo el pastor de las ovejas, pero él dijo era, porque él sabía que el Señor le había concedido la victoria sobre Goliat. Dice, y cuando venía un león o un oso, los tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, y con él lo marca también, le dice este filisteo que no es de pacto, que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene ni premio ni derecho en el pueblo de Israel, incircunciso, será como uno de ellos, es decir, ya muerto, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Lo que no nos habíamos dado cuenta era que David no estaba solo. David se iba a enfrentar física y espiritualmente contra Goliat. Digo espiritualmente porque los que estaban con David nada más y nada menos era Jehová, Sabaoth y aquella gran compañía de ángeles, el ejército del Dios viviente.
Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ya nosotros conocemos el relato que cuando Goliat ve a David lo menosprecia, lo toma como en poco. Pero dice la palabra en el versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, que hay Dios en Venezuela, que hay Dios en este continente. Y sabrán toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos hoy. Mi amado hermano, tenemos que entender, se nos tiene que revelar que uno de los factores sorpresa que nosotros debemos dar al enemigo es siempre al orden de la batalla. La palabra del Señor nos enseña que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestad. Y usted se da cuenta allí que la guerra de la iglesia de Cristo no es defensiva, es ofensiva. Lamentablemente, la iglesia tradicional siempre ha esperado que el enemigo ataque para ella defenderse. En cambio, los teriaris de Dios, los fares de Dios, los ejércitos de Dios provocan las guerras para vencer y destruir al enemigo. Por eso que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Ya usted está dándose cuenta allí que el Señor nos está revelando que la guerra espiritual es ofensiva, no defensiva. Usted no tiene que esperar que el enemigo lo bofetee primero para usted reaccionar. Usted tiene que darle primero a las tinieblas y tendrá la victoria segura, y así asegurará usted su victoria. Entonces tenemos que tener gente que haga factor sorpresa, que sean de coraje, que sean osados, valientes, esforzados, audaces. Debes decirle a tus problemas que este es su último día de existencia, así como David le dijo a Goliat: el Señor te entregará en mis manos hoy. David derrotó a Goliat y ese fue el último día de Goliat. Mis amados, son gente que son osadas, que como dijo el apóstol el domingo en la predicación, gente que no es loca porque nos tienen como locos, no son locos, sino desviados positivos. Y cuando nosotros somos desviados positivos y creemos a lo que el Señor nos ha dicho, no hay león, no hay oso, no hay enemigo que nosotros no podamos vencer, porque el Señor nos ha coronado de victoria y de triunfo. El día en que David mataba al león y mataba al oso, esos eran sus días de práctica, eran sus días de la excusa del Señor para hacerlo más poderoso en la onda, en la habilidad de correr, en la estrategia. De aseguro que el Señor le revelaba las estrategias divinas para cómo vencer al león y al oso. De igual manera, el Espíritu de Dios le reveló a David la estrategia para vencer a Goliat, y dice que él tomó su saco pastoril, su honda, y agarró 5 piedras nada más, porque él sabía que con una sola lo iba a vencer y a deshacer. Yo me imagino que el Señor le reveló a David: tranquilo, que yo lo voy a poner enfrente a ti, pero él va a cometer un error. Y es allí donde nosotros tenemos que estar claros, mis amados, en ver que el enemigo cometa el error. ¿Cuál fue el error de Goliat? Lamentablemente él se quitó su casco, su protección en la cabeza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la piedra llegó directamente entre medio de los ojos de él, entre las cejas. Si él hubiera tenido su casco, quizás David le hubiera costado un poquito más vencerlo, igual lo iba a vencer. Pero ¿cuál fue la estrategia que el Espíritu de Dios le reveló a
a David. Le dijo, hey David, yo voy a hacer algo. Voy a hacer que este gigantón que esté frente de ti se quite su casco y allí tú le vas a apuntar con la honda y yo me voy a encargar de clavarle la piedra en la frente, y una vez que tú le claves la piedra en la frente, vas a tomar su espada, su propia espada, y le vas a cortar la cabeza. Mis amados, aquellos que se levantan contra la iglesia de Cristo, la palabra nos dice en los salmos que su propia espada los va a atravesar. Es por eso, mis amados, que tenemos que ser osados en la guerra espiritual, asegurarnos de tener líderes, hijos, discípulos, que tengan la oración intercesora, que tengan ese espíritu lleno de la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios los bañe y los colme, que les revele las estrategias divinas de cómo hacer la guerra espiritual. No todas las guerras espirituales son iguales, cada una de ellas tiene su estrategia, depende de la logística y el campo donde usted vaya a pelear contra el enemigo. Usted tiene que recibir del Señor la estrategia, es como dice la palabra en Proverbios 24:6, con ingenio harás la guerra, en la multitud de consejeros está la sabiduría, y allí donde nosotros tenemos que afianzarnos. Mis amados, tenemos que creer en la oración intercesora, que sea nuestra oración intercesora ferviente, osada, atrevida, rotunda contra las tinieblas, eficaz. Tiene que ser una oración intercesora de fervor, mis amados hermanos, porque esto es lo que nos va a coronar del triunfo, o vamos a tener el mayor triunfo cuando las estrategias divinas nos son reveladas y las aplicamos como tiene que hacer. Nosotros debemos de hacer discípulos que van más allá de una simple lección escritural, discípulos que tienen que ser ejemplo de imitar, de que nos imiten, ejemplo de formar, un ejemplo de vivencia, de experiencia. Es una palabra de Dios que nosotros tenemos que darle a ellos para que se plasme esa palabra revelada en el espíritu de ellos, que la misión que nos ha sido dada se les plasme en su espíritu y que puedan ser, como dice el Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquellos que no han sido engendrados por la visión, por la misión, por el espíritu apostólico, por el espíritu profético, por ese espíritu del Espíritu de Dios, y valga la redundancia, por esa palabra en que nosotros podemos transmitir la presencia de Dios a las personas. Esos son la clase de hijos que tenemos que tener, hijos discípulos, que sean capaces de ir más allá de las cosas que se le ponen, que sean discípulos de una milla más, los triaris de Dios, los fares del Señor, con el gran ejército de los ángeles que están a favor de nosotros. Esos son discípulos que van a ser ejemplo de imitar, de formar, de tener vivencia, experiencia, que el Espíritu de Cristo se manifieste en ellos, un espíritu de obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestro pueblo, hacer de ellos una plataforma. Es como nos predicó el apóstol el domingo. Nuestro lugar, nuestro sitio, nuestro cuartel de gloria es la plataforma para nosotros impulsarnos a lo que el Señor quiere. Ganar discípulos y enviarlos, ¿para qué? Para predicar y ganar familias para Jesucristo, predicar el evangelio del reino, para que nosotros podamos conquistar lo que el Señor nos ha dado para que conquistemos. ¿Por quién tú te estás dejando dirigir en estos tiempos inusuales, en estos tiempos difíciles? ¿Por quién te dejas dirigir? ¿A quién estás escuchando? ¿Dónde tú estás poniendo tu oído? ¿Cuál es el espíritu que tú estás inclinando para oír y escuchar? Nosotros no podemos escuchar a cualquier persona, tenemos que escuchar gente verdaderamente del reino, gente que tenga ese espíritu del Señor, ese llamado. Por eso que una vez más te repito, ¿por quién tú te estás dejando dirigir? Es verdad, el Espíritu de Dios nos dirige y nos lleva a toda verdad, como dice la palabra. Pero en este tiempo inusual, ¿por quién te dejas dirigir? Sé diferente a los demás.
Sé diferente a los que son normales. Usted tiene que atreverse a ser diferente, a ser distinguido, insigne, ilustre, valiente en todas las cosas, entendido en los tiempos, como dice Primera de Crónicas 12:32, que los del ejército de David eran gente de que estaban entendida en los tiempos, y te habla específicamente de la tribu de Isaacar. Cuando los habla de los hijos de Isaacar, dice que eran 200, no eran muchos, eran 200, yo creo que eran los menos que habían allí, pero eran 200 principales, entendido en los tiempos, que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eso quiere decir que ellos eran ejemplo, eran principales, eran príncipes, eran gente que el Señor les revelaba los tiempos, era gente que sabía que quizá a lo mejor no eran audaces en quebrar un pelo con una piedra y una onda, pero eran los que tenían la revelación, los que el Señor les hablaba, las estrategias. Y me imagino a esta gente que eran consejeros de David, le decía: rey David, usted va a hacer esto, el Señor nos mostró esto, que usted tiene que hacer esta estrategia de guerra así y así, y le explicaban, y David aplicaba eso. Mire la grandeza de un rey, de una persona que sabe que tiene una gran jerarquía, una alta jerarquía, es ser humilde, sencillo, escuchar a la gente del Espíritu, gente que en verdad es llena del Espíritu de Dios y que tiene una palabra para este tiempo, mis amados. Tenemos que entender y se nos tiene que revelar que no podemos unirnos con cualquier clase de gente, que tenemos que ser selectivos en la gente con que vamos a andar, gente que no quebrante la fe. Hay gente que roba la palabra, que roba la profecía, que son como aquellos que viene el ladrón a hurtar, matar y destruir. Usted no puede dejarse robar lo que Dios le ha dicho y le ha hablado y le ha revelado. No puede dejarse herir esas cosas. Por eso que usted tiene que escuchar gente del Espíritu, ser un discípulo, tener a alguien que usted le pase cuenta. Usted no puede andar solo en la vida. Usted tiene que tener una cobertura, una persona a la cual usted rinda su diario, sus maneras de trabajar lo que está haciendo. Por ejemplo, yo estoy grabando mensajes por YouTube, pero mi apóstol Raúl Ávila, él sabe que yo lo estoy haciendo y sé que él lo escucha y todas estas cosas, y yo en ningún momento yo no puedo hacer cosas por mí mismo. Yo tengo que tener y rendir cuenta a personas a las cuales estamos bajo cobertura, mis amados. Creo que la grandeza de un hombre y una mujer de Dios está en ser humilde, sencillo. Mientras Dios más lo use, mientras Dios más le revele cosas, sea más humilde, no sea soberbio, vuelva a sus principios. Hay gente que porque ahora tiene grande expansión ministerial, ahora no comen en tapara, como se dice. No, usted tiene que ser humilde, usted tiene que volver a su principio, a la sencillez, a abrazar a las personas, a atender a las personas, a darle todas estas cosas y entender y comprender que la grandeza que tú tienes hoy se debe primeramente al Señor, pero también de un gran equipo de gente que Dios colocó a tu lado para que tú fueras creciendo. En este día ratificamos y refrendamos en el nombre todopoderoso de Jesucristo que estos son tiempos de restauración, de restitución, de renovación, de reconocimiento y de regeneración, tiempos nuevos y gloriosos de arrebatar y atrapar los que nos pertenece, tiempo de ir por lo que es nuestro, tiempo de gloria y de grandeza para la expansión. Tierra y gente, tiempo de surcar como grandes águilas la expansión de los cielos y de rugir cual león por el territorio que nos pertenece, tiempo de dar a demostrar que la iglesia de Cristo es la que reina, territorios que nos han sido otorgados por el Señor. Declaramos y decretamos que estos son principios, valores éticos, espirituales y morales en el nombre de Cristo, los cuales son reglas para vivir con un corazón limpio y ver a Dios en todo lo que emprendemos, aún para extender el reino, en buscar el rostro del Señor, mantener la calidad de pacto que hemos hecho con el Señor, asumiendo la responsabilidad
y el compromiso con sus deberes y derechos para guardar sus dichos, sus palabras y la voz apostólica y profética en nuestros corazones, para no pecar contra el Señor, para no errar en lo que estamos haciendo, circuncidar nuestro corazón y tener un corazón sin doblez, perfecto, unido en la visión de nuestros apóstoles y profetas, tener fuerza en nuestro corazón para retener el reino de Dios en nuestras vidas y así establecer el reino del Señor para la gloria y honra del Señor. Y quiero ir culminando con esta palabra que te quiero leer en Jeremías, cuando el Señor habla al profeta Jeremías ya en el capítulo 48, en el versículo 40, dice: porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volarás y extenderá tus alas contra Moab. Una vez más, el Señor nos dice que tú y yo como águila volaremos y extenderemos nuestras alas. Señores, viene la expansión, viene el crecimiento, la multitud de, millones de personas se van a convertir al Señor, porque si Dios ha permitido que todo este mal se manifieste, porque la mayor gloria que viene es grande. Y el Señor lo dijo: la gloria postrera será mayor que la primera. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. No vea el mal que está sucediendo ahorita, vea el bien glorioso que viene detrás de todo esto. Para la iglesia de Jesucristo, mis amados, salud, potencia y victoria a la iglesia de Jesucristo. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén.